La guía es 1IP GU 0004 y es la guía de actuación de poblaciones vulnerables. Entonces, para tener presente estas poblaciones vulnerables hay que diferenciarlas de la atención preferencial, ¿cierto? En atención al ciudadano decíamos que hay una atención preferencial a unas personas que tienen unas condiciones. A ellos se va a atender primero, pero no quiere decir que todas las poblaciones vulnerables van a tener atención preferencial. Hay que dividir esto. Allá decíamos que teníamos que atender, digamos, primero a quién, a ancianos, embarazadas, ¿cierto? Discapacitados, ¿sí? Algunos que tienen una discapacidad, y veteranos de guerra, ¿cierto? Esto era la atención preferencial, ¿cierto? Pero aquí, aun cuando algunas personas que están en este lugar tendrían atención preferencial, no quiere decir que todas. Hay que diferenciarlas. ¿Cuáles son las de atención preferencial y cuáles son las poblaciones vulnerables? Dale. ¿Cuáles son las de atención preferencial y cuáles son las de las poblaciones vulnerables? Bueno, hay que tener muy en cuenta que esto van ligados, pero hay que dividirlos. Es la atención al cliente y la guía de atención, digamos, a poblaciones vulnerables. ¿Por qué? Porque a ellos también tenemos que tenerles un trato diferenciado. ¿Cómo así diferenciado? O sea, hay que tener presente unas cositas para atender a esta población. ¿Sí? Entonces, primero que todo vamos a tener presente esto, un lenguaje incluyente, pero no es un lenguaje incluyente como ese que dice, bueno, que le colocan la E a lo último de todas las palabras, no. Es saber determinar o decir qué es cada persona o cada, digamos, cada condición que tiene una persona, cómo poderla, digamos, enmarcar, poder decirla. Entonces, este lenguaje vamos a decir que no se va a decir, digamos, abajo está lo que no se va a decir y arriba es lo que se debe decir, ¿cierto? Entonces, dice personas con necesidades especiales, discapacitados, diferente, incapacitado. No, esas palabras no se pueden pronunciar. Es una persona con discapacidad, con discapacidad. Algunos partes o algunos, digamos, instituciones dicen personas con retos especiales también, pero es que la palabra especial a esta comunidad o a estas personas no les gusta mucho. Y ellos sí entienden que hay una discapacidad, pero que pueden, digamos, afrontarla. ¿Listo? Entonces viene con persona con discapacidad física, ¿cierto? Esa es la forma correcta de decirlo. La forma incorrecta sería persona con diferentes, lisiado, minusválido, inválido, paralítico. No se debe decir, se debe decir persona con discapacidad física, ¿no? Persona con discapacidad intelectual. Hay que diferenciar la intelectual y la mental. Son dos diferentes. Es persona con discapacidad intelectual. Entonces, lo incorrecto es decir mongólico, retardado, ¿sí? Retardado mental. Esas dos no se debe decir. Es una persona con discapacidad intelectual, ¿no? Aquí podrían estar, digamos, las personas, los Downs, estas personas, los autistas, aun cuando ellos no tienen, o sea, deficiencia intelectual, pero sí tienen deficiencia social. Ellos no pueden socializar mucho, estar en comunidad, no pueden estar. ¿Listo? Después viene, lo correcto es decir, personas con discapacidad auditiva. Lo incorrecto es decir, el sordo o el sordomudo. No, es una persona con discapacidad auditiva. ¿No? Después viene personas con discapacidad visual o personas con baja visión. Son dos categorías diferentes. Unas que no ven por completo y otras tienen baja visión. ¿Listo? Lo incorrecto es decir, el ciego, el invidente, el no vidente. Es incorrecto. ¿Listo? Ahora vienen las personas con discapacidad mental, que mire que es diferente. Esto es la forma correcta de decirlo, la forma incorrecta es demente, loco, trastornado, esquizofrénico, ¿no? Profe, pero esto pues lo vemos en cualquier lado, esta información. Sí, pero hay que tenerla presente cuando se va a atender a poblaciones vulnerables, porque usted decir un apelativo o enmarcar mal la categoría en la que está la persona puede llevarlo a presentar problemas, a estar en problemas.
usted le da a una persona, lo trata o le dice la condición como no debe ser, es un rechazo, es una discriminación. Y, digamos, en la ley 2196, ahorita dice que hacer cualquier trato ofensivo o, digamos, discriminatorio hacia una persona, compañero, superior o subalterno, es una falta grave. Entonces hay que tenerla muy, muy presente. Bueno, entonces, profe, bueno, ahora ¿cuáles son las poblaciones vulnerables? Entonces, se habla de los indígenas, todas las etnias, todo lo que sean, digamos, poblaciones, digamos, ancestrales, ¿sí? Ellos son una población vulnerable. Bueno, profe, pero ¿qué es una población vulnerable? Una población vulnerable es, digamos, un grupo social, un grupo de personas que a lo largo de la historia han sufrido problemas, digamos, discriminación, odios, exterminios, bueno, exterminio como tal no, porque no terminaron, pero sí asesinatos masivos, eh, violaciones, persecuciones, ¿sí? Todo esto a través de la historia y se le han vulnerado sus derechos. Todos estos grupos étnicos pues, le robaron sus tierras, le violaron a sus hijas, a sus hermanas, a sus madres, a sus esposas, ¿cierto? Los asesinaron, les quitaron sus cultivos, los dejaron en extrema pobreza, aun cuando usted dice, pero los indígenas, ¿qué tenían? Nada, pero tenían sus tierras donde producían su alimento y muchos les quitaron esto. Entonces fueron poblaciones que de una u otra forma se les vulneraron los derechos, ¿cierto? Y la dignidad humana. Bueno, la población indígena. Ahora viene la población afrodescendiente. Entonces, dentro de la afrodescendiente eh, viene toda esa población de raizales, palenqueros, cimarrones, ¿sí? Todas estas poblaciones, cada una tiene una categoría o, digamos, una forma de verse, ¿sí? Por ejemplo, dentro de los afrodescendientes hay unas personas que vinieron de África, ¿sí? De África aquí, y quieren volverse a ir. O vinieron, digamos, de otros países, digamos, de este continente, pero quieren volver a irse. Y otros que nacieron aquí, pero tienen clara su cultura, pero no quieren irse del país, quieren vivir aquí, quieren quedarse aquí. Digamos, ellos son propios de acá, ¿sí? De estos afrodescendientes, pues, ¿por qué, digamos, son una población vulnerable? Sabemos que el racismo hoy en día, todavía está vigente. La esclavitud hoy en día todavía está vigente. Profe, pero eso lo quitaron con los tratados y con los derechos y la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Universal después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, en 1949 con la creación de la ONU y todo esto, y se hizo la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Sí, pero todavía se ve. No se ve como en esos tiempos, digamos, en esos tiempos de los años 1600, ¿cierto? Como dice la canción, pero, pero sí se ven otras formas de esclavitud moderna, se ven otras formas de discriminación y, digamos, de racismo moderno y otras cuestiones de servidumbre. Profe, ¿qué es servidumbre? Es cuando la persona la ponen a trabajar, le hacen un trabajo, pero en realidad no le pagan lo que deberían pagarle y solamente le alcanza para subsistir. Esto es una servidumbre, es una clase de esclavitud. Bueno, esta población, digamos, afrodescendiente, en transcurso de toda la historia, ha sufrido todos estos problemas y se le ha vulnerado sus derechos. Aún en día todavía hay un prejuicio en muchos lugares donde el delincuente es el afrodescendiente, donde si hay sospechosos, el afrodescendiente va a ser el más indicado o el más, digamos, al que más vamos a mirar, si fue o no fue. Y todo esto es racismo, sino que eso es racismo de otra manera, un racismo nuevo, ¿cierto? Bueno, después viene esta comunidad que es la comunidad LGTBIQ+. Yo les enseñaba en una clase cómo diferenciar cada uno, ¿cierto? Profe, ¿qué es eso? Entonces son lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer y más. ¿Y qué vienen en los más? Pansexuales, asexuales, y bueno, no me acuerdo los otros. Pero hay más en el más, ¿sí? En ese símbolo de más hay mucha diversidad. Profe, ¿qué son los queen? ¿Sí? Los queen.
son los que no se identifican. Ellos no se identifican con ninguna identidad de estas. Ellos dicen, yo puedo un día ser hombre, digamos, normal, otro día puedo ser homosexual, otro día puedo representarme, digamos, de otra manera, ¿cierto? Ellos no se encasillan. Esto, profe, ¿para qué me sirve a mí saber todo esto de que LGTBIQ+, esto? Porque hay que saber tratar, digamos, de una forma diferenciada, ¿cierto? Decíamos en atención al ciudadano que es diferenciada a esta comunidad. ¿Cómo así? ¿Yo voy a tener preferencia con ellos? No, no es que tenga preferencia, es que yo voy a saber tratarlos para no vulnerarle sus derechos. ¿Cuáles derechos, profe? Pues a la libre expresión, a la, digamos, a la libre desarrollo de su personalidad, digamos, y eh, a la dignidad que él tiene como humano de representarse. ¿Listo? Yo les decía que hay unas categorías para poder encasillar esta población o identificarla, ¿sí? No identificarla. ¿Qué es? El sexo. ¿El sexo qué es? Con el que se nace. Se nace con un sexo masculino o femenino. ¿Listo? Después viene la identidad de género. Entonces, él se siente hombre, se siente mujer, ¿cómo se siente? ¿Listo? Después viene la preferencia sentimental y la preferencia sexual. Podríamos encasillarla en una sola. ¿Sí? Preferencia sexual o sentimental, que es hacia dónde él se estimula o se siente bien, ¿cierto? Entonces podríamos decir que una persona tiene que cumplir las tres categorías para saber dónde está, ¿sí? Podría ser de sexo masculino, digamos, de sexo masculino, pero se identifica como mujer, ¿cierto? Pero le gustan las mujeres. Profe, ¿pero esto qué es? Pues eso sería una persona que es solamente travesti, ¿sí? Es un hombre, le gusta vestirse de mujer, se identifica como mujer, pero prefiere a las mujeres. Profe, pero sí hay travestis que sí les gustan las mujeres. Solamente les gusta vestirse de mujer, pero sí les gusta la mujer. Ahora hay otro, que es el travesti que normalmente lo conocemos, ¿sí? Que es un hombre, sexo masculino, ¿sí? De sexo masculino. Identidad femenina, identidad, se identifica como mujer, se viste como mujer, y de preferencia sexual o sentimental hacia el sexo masculino, le gustan los hombres. ¿Listo? Con estos tres, digamos, pilares, yo puedo identificar a qué grupo pertenece cada ciudadano y le puedo dar el trato que él merece. O no tanto que merezca, sí, que él debe recibir, que él debe recibir, o que él quiere recibir el trato. Profe, entonces si él en la cédula dice Pedro, pero él me dice que se llama Juanita, ¿yo cómo le digo? Pues usted le dice Juanita. Pero ¿cómo llena el formato? Pues como Pedro, porque es el documento que él está presentando. Pero le sigue llamando Juanita. ¿Sí? Usted le va a respetar que él se identifica, su identidad, pero el sexo en los documentos lo va a colocar como es, masculino, como diga la cédula. Y esto es importante en atención al ciudadano y es importante en poblaciones vulnerables. ¿Listo? Después vienen los defensores de derechos humanos. Profe, ¿por qué estos aparecen aquí digamos, en esta comunidad de población vulnerable? Porque Colombia es el país a nivel mundial en toda la historia que más defensores de derechos humanos y líderes sociales han asesinado. Le ganamos a Irak, Pakistán, a Israel, le ganamos a África, sí, a Sudán de África, le ganamos mm, bueno, también está por allá, pero lejitos, bueno, todos estos lados del occidente, donde están Corea del Norte y Corea del Sur, todo esto, le ganamos a todos estos pueblos en asesinatos a líderes sociales. Profe, que muchos son guerrilleros, que no son guerrilleros, no, o sea, eso no viene aquí el tema. Pero sí tenemos que tener claro que Colombia es donde más se han asesinado líderes sociales, donde se han violado líderes sociales, donde han asesinado a sus familias, los han desplazado. Entonces, todo eso le han vulnerado los derechos a esas personas y por eso hacen parte de la población vulnerable. ¿Listo? Después vienen los sindicalistas, ¿sí? Entonces, profe, pero estas personas, muchas tienen dinero y están bien y no hay problema. Sí, pero no es tanto la persona, sino lo que él representa. Él representa el sindicato. Y los sindicatos, desde la
revolución industrial, de todo este proceso, de la Revolución Francesa también, todo esto, se persiguieron a los defensores, a los sindicalistas de las empresas y los asesinaron. Por ejemplo, el Día de la Mujer es un ejemplo de que esta población fue vulnerada. ¿Por qué? Porque unas sindicalistas, digamos, unas revolucionarias, unas muchachas que no estaban de acuerdo con algunas cuestiones laborales, hicieron sindicato y se encerraron en una fábrica protestando. Y el dueño de la fábrica lo que hizo fue prender en llama a la fábrica y las quemó. Entonces, desde ahí se ve que están siendo vulnerados los sindicatos. Entonces, hacen parte de esta población vulnerable. Profe, o sea que una persona del sindicato lo tengo que atender primero. No, la atención preferencial es una cosa y la población vulnerable es otra. ¿Sí? ¿Al de la comunidad LGTB le tengo que atender primero? No, normal. Él hace parte de la población vulnerable, pero no es población preferencial, no es preferencial para atención. Yo quiero hacer esto porque había una pregunta, salió una pregunta que me preguntaba era atención preferencial y me ponían la población vulnerable y muchos las escogen porque creen que esa es la respuesta correcta, pero resulta que no, hay que diferenciar. ¿Listo? Después vienen los desplazados. Nosotros somos el segundo país con más desplazados del mundo, el segundo. Entonces, es algo que se ha llevado en la historia colombiana, en la historia, digamos, mundial, las personas que son desplazados. Profe, ¿cómo son desplazados? ¿Solamente con violencia, complot? No. El desplazado es una persona que le toca irse de su tierra por algunos factores de violencia, de narcotráfico, de contaminación, ¿sí? De amenazas. Bueno, ¿cómo así de contaminación? Pues si le perjudicaron el río, le contaminaron el río, le contaminaron todas sus tierras, él no tuvo otra forma que, otra cuestión que hacer, sino irse de su tierra. Profe, pero no lo hizo la guerrilla, lo hizo fue una fábrica o lo hizo o un sector económico. Ya es un desplazado. No de violencia, pero sí es un desplazado. Te puede irse de su tierra por factores que no son de él. ¿Listo? Y pues a esto también se le vulneraron los derechos. Y ahora viene en la guía, no nombra directamente, digamos, en las casillas, directamente, la mujer y los niños. Pero en un artículo bien adelante dice que la comunidad de niños, niñas, adolescentes y mujeres, como la población de tercera edad, son una población vulnerable porque tienen unas condiciones, digamos, que son propias de su cualidad. Digamos, la atención de los niños va a ser preferente, siempre los derechos de los niños van a estar encima, un poquito, digamos, encima de los de cualquier ciudadano, ¿cierto? Una atención preferencial, ¿cierto? Y las mujeres, pues, fueron víctimas de desprecio, de rechazo, no podían votar, no podían elegir, o sea, no podían tomar decisiones, nunca se les ha dado, no les dio opinión política, se les rechazó hasta de la religión, ¿cierto? Donde, digamos, por cuestiones, Dios siempre era hombre y los elegidos de Dios eran hombres y las mujeres nunca tuvieron. Entonces, fue una población vulnerada a través de la historia. Entonces, también está ahí. Está más adelante, no está en las casillas primeras. Usted mira la guía, y no está niños, niñas y mujeres, pero más adelante sí los nombran. Entonces, sí hacen parte. ¿Listo? Es importante saber que no se ve muy bien, pero que es importante saber, digamos, de la guía. De pronto yo la envío en un PDF, ahorita vuelvo y la envío, y que miren qué hace cada oficina o cuáles son las autoridades que van a defender, a proteger estas digamos, poblaciones. ¿Cierto? ¿Qué es lo que va a hacer cada uno? Entonces vamos a decir, por ejemplo, quién va a recibir las quejas, la recepción de quejas y denuncias de las poblaciones vulnerables es, en contra de la policía o otras personas en los centros de atención y denuncias. Entonces, esto lo va a poder recibir la Policía Nacional, ¿sí? Pero de los funcionarios que cometen, digamos, un acto racista o, digamos, discriminación contra esta población, va a poder recibir las quejas de la policía. Pero todo esto de población vulnerable lo maneja el Ministerio del Interior. Entonces, el Ministerio del Interior es el que va a verificar, digamos, que se le garanticen los derechos a esta población. Y las denuncias como tales formales las recibe, digamos, si es un ataque de violencia contra este grupo,
lo recibirá la Fiscalía, y si es algo disciplinario, pues la Procuraduría, el Ministerio Público, es el que va a recibir. Entonces, hay que tener presente, digamos, qué va a hacer cada uno. ¿Sí? Entonces, digamos, vamos a leer un poquito. El alcalde es el jefe de administración local y representante legal del municipio, es la primera autoridad de policía, corresponde cumplir con prontitud y diligencia las órdenes que sean impartidas, le corresponderá a la Policía Nacional. Bueno, él va a dar órdenes en cuanto a esto. La Casa de Justicia, bueno, acá dice qué es. Son centros institucionales de orientación, referencia y prestación de servicios de solución de conflictos, donde se aplicarán mecanismos de justicia formal y no formal en una determinada localidad. Esto lo vimos cuando vimos mediación y conciliación, ¿cierto? Bueno, la Comisaría de Familia va a prevenir, garantizar y restablecer derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? La Defensoría del Pueblo va a conocer las medidas legales de los asuntos que tienen que ver con esta población. La Fiscalía General de la Nación le corresponde recibir las denuncias presentadas por los integrantes de la población en condición de vulnerabilidad por violación de sus derechos. ¿Listo? Los inspectores de policía estarán al servicio de las poblaciones en condición de vulnerabilidad para fortalecer la convivencia pacífica a través de la solución de conflictos. Esto también hacen mediación y conciliación, ¿cierto? Por acá había algo importante. Entonces, el Ministerio del Interior tiene como fin definir las estrategias y acciones para la disminución de la vulneración de derechos humanos y su atención diferencial. Esto fue una pregunta. Decía, esta institución tiene como fin definir estrategias y acciones para disminución de la vulneración de derechos humanos en la atención diferencial de las poblaciones vulnerables. Y colocaban Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Presidencia, Alcaldía, Ministerio del Interior. Lo ponían así. Y es el Ministerio del Interior, hay que tenerlo presente, porque sí puede ser pregunta, ¿qué hace el Ministerio del Interior? Siempre todo este asunto de poblaciones vulnerables o comunidad diversa lo va a manejar Ministerio del Interior. Bueno, el Ministerio de Trabajo va a hacer la protección de los derechos fundamentales del trabajo, la promoción del diálogo social y la conciliación para las poblaciones vulnerables. Las personerías distritales y municipales van a hacer la orientación y asesoría en temas que tengan que ver con poblaciones vulnerables. La Procuraduría General de la Nación tiene como fin investigar los comportamientos de funcionarios públicos en contra de las poblaciones vulnerables, ¿cierto? Bueno, y dice, el programa presidencial para la formulación de estrategias y acciones para el desarrollo integral de los pueblos van a aconsejar todo lo que tenga que ver en leyes con esta población. Y después, bueno, ahí la comunidad indígena de Colombia tiene como objeto asesorar al presidente, a los ministros y a las autoridades departamentales y municipales en la formulación de acciones y estrategias para el desarrollo integral de los pueblos indígenas. Más o menos, esto es lo que marca, muchachos, la población vulnerable. Esto trae como 30 hojitas, porque traen digamos, el glosario de qué significa cada palabra, pero más o menos esto es lo esencial de las poblaciones vulnerables. ¿Sí? Entonces dice que será violencia jerárquica, violencia patrimonial, violencia por discriminación racial, que será violencia por exclusión, violencia psicológica y emocional, violencia sexual, xenofobia, que es una diáspora, ¿sí? Estos conceptos, pues ya es como yo les decía en las clases pasadas, es de contexto. Yo les envío ahorita el PDF y lo revisan, lo leen, y aquí sería, digamos, esto es lo que marca, digamos, el tema de la población vulnerable. Profe, ¿qué hay que tener en cuenta aquí? ¿Cuál es la población vulnerable? Lo preguntan, pero no así, ¿cuál es la población? Lo preguntan, digamos, nombrando algunas y diciendo que hace parte de esta, hace parte, o sacando algunas casuísticas y diciendo que hace parte de la población vulnerable ya que pertenece al grupo tal, ¿no?
sí lo preguntan. Profe, ¿qué preguntan también? Digamos, ¿qué instituciones hacen parte de esta protección de, digamos, de los derechos de las poblaciones vulnerables? Yo le decía que la Fiscalía General recibe las denuncias, ¿cierto? La Procuraduría recibe las quejas disciplinarias en contra de funcionarios públicos en vulneración de derechos, y la Policía también recibe quejas, denuncias, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con policías que vulneran estos derechos. Esto hay que tenerlo presente. ¿Quiénes son? Los indígenas, todos son las etnias, afrodescendientes. ¿Qué son afrodescendientes? Ustedes son raizales, palenqueros, ¿cierto? Cimarrones, todos estos grupos de afrodescendientes, la comunidad LGTBIQ+, ¿cierto? Entonces, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queen y más. ¿Cuáles son los más propios? Pues ahí están los asexuales, que ellos dicen que ellos tienen un sexo, digamos, masculino, ¿bien? Su identidad de género es masculino, pero su preferencia sexual no va con femenino ni con masculino, es con ellos mismos. Que los asexuales dicen que ellos tienen relaciones con ellos mismos y no necesitan de otro ser, ¿cierto? Los pansexuales, ¿cierto? Y ellos tienen relaciones con, que creo que estoy confundiendo, pero no sé. Ellos tienen relaciones con árboles, ¿sí? Eh, con objetos, ¿verdad? Y no se identifican normal, tienen su sexo, se identifican normal, pero no tienen una preferencia sexual o sentimental. Todo eso está entre el más. Listo, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas y, y los desplazados, mujeres y niños. Esto, hay que tener presente esto, quiénes son los que están en esta, digamos, esta población. Y no hay que confundir, vuelvo y digo, no hay que confundir la atención preferencial que vemos en atención al servicio al cliente, que son, ¿quiénes tienen atención preferencial, personal y preferencial? Embarazadas, niños, niñas, ¿cierto? Personas de la tercera edad, veteranos, ¿cierto? Y personas con discapacidad, con alguna discapacidad. Ellos son los que tienen una atención preferencial. Pero dentro de esto no entran indígenas, afrodescendientes, LGTBIQ+, ¿no? Defensores de derechos, sindicalistas, ni desplazados. No entran, bueno, las mujeres si estuvieran embarazadas, sí, y niños, pues sí podría ser preferencial en niños, ¿no? Pero no hay que confundir la población vulnerable con la atención preferencial, no hay que confundirla. Bueno, muchachos, esto es como se le dice, ya aprendimos cómo atender esta comunidad, ¿no? En la resolución 06565, ¿no? Que es atención al ciudadano, ¿verdad? Señor. Una pregunta Sí, señor. con Elmer. Sí, señor. Buenas noches. Para allá, creo. La pregunta es, yo tengo una situación ahí como pues de duda con el tema de quién le da la condición de líder social a una persona o quiénes se pueden catalogar como líderes sociales, porque creo que en un libro me salió una pregunta correspondiente a eso y la verdad quedé como entre yo y escampa porque no tenía claro quién le da la condición o qué entidad. Sí, Gracias. todo esto, bien, Elmer, todo esto, hay dos ministerios, digamos, dos organizaciones que van a estar protegiendo todas estas comunidades, ¿sí? Por ejemplo, el Ministerio del Interior es quien va a verificar que no se vulneren los derechos, que haya protección. Ellos son los que le van a dar, digamos, ¿cómo se llama? El dispositivo de seguridad a estas personas que están, digamos, amenazadas, ¿cierto? Eh, digamos, la Dirección de Protección, trabajas con el Ministerio del Interior, o sea, junto a ellos, ¿sí? No es que dependan de ellos ni que administrativamente sean, pero sí trabajan junto a ellos, de la mano con ellos, digamos, con el Ministerio del Interior. ¿Y quién le da, digamos, la condición a estos, digamos, líderes? Entonces, es el Ministerio Público, ¿cierto? ¿Y quién hace parte de ahí? Hace parte la Procuraduría, que dentro de la Procuraduría está el procurador y los personeros, ¿cierto?
y están la Defensoría del Pueblo, ¿cierto? Entonces, en este Ministerio Público, bueno, la Defensoría del Pueblo está el Defensor del Pueblo, Defensor de Derechos Humanos, y están los defensores públicos, que son los abogados que están encargados para defender a las personas que no tienen cómo pagar un abogado, ¿cierto? Dentro de este Ministerio Público ¿se acuerda que cuando veíamos veedurías ciudadanas, decíamos que las veedurías se van a matricular en las personerías municipales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos son los que van a manejar este tema de veedurías, de líderes, de personas. Son ellos quienes garantizan que las personas puedan exigir los derechos. Entonces, a través del Ministerio, digamos, público, es que están los líderes sociales. Se inscriben a través de ellos, pero quien los protege y quien vigila que no haya, digamos, vulneración de derechos de ellos es el Ministerio del Interior. Sí, le contesta Elber. Sí, sí, no, sino que aquí tengo una duda porque ya pues donde yo trabajo apareció un ciudadano el cual apareció que siendo líder social, se catalogaba él como líder social y pues líder más o menos lo tenía en claro, era que como el presidente de Junta, que había tenido bastante altercados con su gente, bueno, un barrio bastante conflictivo, pero apareció luego de tanto estar hablando, de verdad como protegido como líder social, eso vino una entidad de derechos humanos y pues, o sea, uno dice, pero ¿quién escoge o quién hace la verificación? Porque este es un señor de los que más, ¿cómo le digo? Son más Trabaja con conflictivos. expendio de droga. Ah, bueno, ahí sí ya, Entonces, ya más esa era grave. la aclaración, porque es que si a esa persona fallece o la matan, que es lo más probable que pueda suceder en cualquier momento, para que no sean a Sí, nosotros que nos que ver esa situación, hay un problema ya grande. sí, porque aparece como líder social, pero su situación relacionada con lo que debería ser de pronto con trabajo con la comunidad, porque eso es trabajo con la comunidad y una persona que representa, digamos, a la comunidad, uno dice es un líder social, pero este señor, bueno, eso probable yo sé quién hace esa función. Sí, Listo, entonces gracias. tocaría que preguntarle, ¿sabe, Elmer? Podrían solicitarle al personero municipal, que si se hizo la verificación de que esta persona sí está cumpliendo con ese deber y si sí tiene la categoría para esto. Y también se puede hacer un IRIS-P1 si tienen ya, digamos, para que haya un soporte de que la persona, al parecer, está realizando esta actividad, por si sucede algo, bueno, sí, él es líder y nosotros lo estamos protegiendo, pero también, mire, nosotros hicimos este IRIS P1 de que al parecer él maneja esto, entonces puede ser por esto, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, de alguna manera uno puede arreglar las cosas. Con el iris fue uno, no hay problema. No, si murió la persona, la asesinaron. El líder social. Sí, pero miren, nosotros en el mes pasado pasamos un iris P1 donde decíamos que él al parecer estaba trabajando con esto y esto y esto. Entonces puede ser que no venga por el líder social, sino venga es por esto. Y no hay problema. Ahí ya no habría problema. Porque sí, yo sé que el asesinato de un líder social, digamos, en el pueblo donde uno trabaja es bastante conflictivo. Porque va a decir, bueno, ¿y dónde están las garantías? ¿Y dónde está? Por eso yo lo decía ahorita, que con esto de los sindicatos y los defensores hay mucho problema porque algunos, no, que hacen parte de las disidencias, que hacen parte de las AUC, que hacen parte, o sea, muchos tienen conflictos, pero sea como sea, si es defensor o si es líder social, hay que garantizarle. Pero uno tiene que dar los soportes, la persona puede estar siendo violentada por otra cuestión. Y esto lo puede hacer con personería, o al mismo defensor del pueblo puede solicitarle, a ver si él hizo la verificación. Bueno, listo. Yo lo Muchachos, y yo hice un trabajito, bueno, este de poblaciones vulnerables. ¿Quién tiene preguntas de esto, de poblaciones vulnerables? Lo resumimos porque esto es larguito, son como 30 hojitas, pero en realidad lo que dice es cada uno qué es, digamos, todo esto. Y yo ya lo dije, digamos, cada uno qué es. Mm, digamos, sí les quedó claro cada uno qué es y cuáles son las poblaciones vulnerables, ¿cierto? Sí, 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 señor, 60. Profe,
Sí, Qué pena, señorita. buenas noches. Buenas noches, ¿qué más, Vicky? No me quedó muy claro la parte de los sindicalistas. Es que estaba Ah, ocupada y no lo escuché sí. bien. No, bueno, listo. Los sindicatos son personas que pertenecen a una empresa, pero ellos no están de acuerdo con las condiciones laborales. Ellos no están de acuerdo porque ellos dicen, se me están vulnerando mi derecho a la salud, se me está violentando mi derecho, digamos, a una vivienda digna porque la empresa no me está dando cómo tener yo vivienda. Se me está violentando mi dignidad humana porque me están poniendo a trabajar muchas horas, más de las que toca, y no me pagan más. Me están violentando en el trato, ¿sí? Están violentando en mis garantías, sea por lo que sea. Los sindicatos casi siempre tienden a ser personas que estudian derecho o que son abogados, porque exigen cuestiones laborales. Entonces, los sindicatos van a ser las mismas personas, los mismos trabajadores que van a estar digamos, en controversia con lo que dice la empresa. ¿Quiénes no tienen sindicatos? Las Fuerzas Armadas y Policía no pueden tener sindicatos. ¿Sí? De resto, sí, el INPE, todos estos órganos tienen sindicatos. Son unas personas que son trabajadores, se representan como, digamos, como sindicalistas, tienen que estar avalados como esto, como tal, para realizar sus funciones. Y por el hecho de ser sindicalistas, no los pueden, digamos, no es que no los puedan echar, pero por ese hecho no lo pueden echar de la empresa. Lo pueden echar porque no cumplan su trabajo o porque la embarra o por otra cuestión, pero no por el hecho de crear un sindicato. No lo pueden. Tienen que garantizarle esto. ¿Por qué están poblaciones vulnerables los sindicalistas? Porque muchos empresarios, muchos hacendados o personas que tenían dinero, cuando se crearon los sindicatos en las empresas, sobre todo en las industrias, digamos, de gin, en las bananeras, ¿cierto? Ahí la matanza de las bananeras, ¿sí? Estos se crearon un sindicato, eran